Muy bien, jóvenes, buenas noches. Un poquito con la gripe, pero bueno, esperemos que este frío pase, ¿no? Vamos a iniciar el día de hoy con este tema. A ver, un minutito. Tenemos el magnetismo, pero les comento un poquito, ¿no? En realidad es el electromagnetismo, no es solamente el magnetismo. ¿Por qué? Nuestro planeta tiene un solo elemento que es la magnetita, ¿no? Esta magnetita nos cubre en todo el campo electromagnético de que la radiación solar incida sobre nuestro planeta. O sea, todos estaríamos rostizados. En cambio, nuestro planeta, gracias al campo que tiene, que es el campo electromagnético, es que las tormentas solares no lo afectan. Hace 20 años, 30 años, sí, ha desconectado hasta aviones, pero hoy en día no es tanto así, ¿no? Pero puede pasar, ¿no? Ahora, el Sol tiene un ciclo. Cada 5 años, digamos, emite 100 joules de calor. Cada 5 años emite 50 joules de calor. O sea, la mafia a lo mejor sabe cómo se va a cambiar el Sol en forma de su vida solar, ¿no? Luego, luego de ello tenemos, mira un poco el concepto. Tiene como objetivo principal el estudio de las propiedades de los imanes y sus interacciones mutuas. El imán es pues un elemento continuo, pero de baja intensidad, pues, ¿no? Se denomina imán a toda sustancia que es capaz de atraer el hierro. A esta propiedad de los imanes se le conoce o denomina como magnetismo. Claro, tenemos un elemento y creo que todos conocemos. Ustedes se preguntarán, ¿dónde está el imán? Está pues en los receptores, ¿no? En los ventrílocos, ahí está, ¿no? Obviamente existe diferentes tamaños, sí, pero puede ser funcional, ¿no? 100 newtons, 20 newtons, 30 newtons, o sea.
Ahora sí, hola, hola. ¿Me escuchan? Un poquito. La gripe nos ha... No, no hay problema, estamos un poquito con la gripe, pero no tanto. No se preocupe, ya, ahora sí empezamos. Van a disculpar un poquito que ya no se llama el auxiliar. Está bien. Muy bien, jóvenes. El día de hoy estamos acá en el tema de electromagnetismo, ¿no? Ahorita la gripe nos ha dado con un palo. Este tema del electromagnetismo les voy a pedir que revisemos siempre en el texto. A ver, un minutito. Muy bien, un poco así, ¿no? A veces el frío nos hace tiras ya. Vamos a iniciar. Ahora sí me ha dado la gripe un poco fuerte. Pero bueno, pongamos ganas. En este tema de electromagnetismo, a ver un minutito. Así. Estaba respondiendo ya. Le estaba comentando que este tema del magnetismo, o sea, el magnetismo es algo natural, pero el electromagnetismo es algo artificial. El magnetismo se da por un imán. Les aseguro que todos conocemos el imán o la magnetita, ¿verdad? Ahora, ¿dónde van a encontrar la magnetita o el imán? En un audífono. No por eso hecho van a desarmar sus audífonos, ¿no? Algunos me escuchan con audífonos, ¿no es cierto? Los audífonos desde el más básico, es más, desde los parlantes que tienen nuestros papás, ahí está el imán, ¿ok? Luego de ahí viene el campo magnético, pues. El campo magnético es un conjunto de líneas que parten del polo norte y van al polo sur, ¿sí?
Este conjunto de líneas no lo podemos ver, pero sí existe. O sea, son líneas de fuerza que a nuestros ojos no es perceptible. De ahí viene el experimento de Oersted. Ustedes ven ahí una mano derecha, ¿no? Que ha colocado el docente, el que ha hecho el cuadernillo. Eso significa el campo magnético. Ahora, este campo magnético que nosotros vemos es de acuerdo pues a la regla de la mano derecha. Oersted, ¿no? ¿Qué dijo, no? Que el campo magnético, cuando se dio cuenta que existía, ¿no? Cuando acercó una brújula a la corriente, ¿no? Vamos a ver un ratito, a ver, vamos a capturar alguna imagen. Hay varias imágenes, obviamente. A ver, un minuto. Aquí tenemos una imagen, ¿no? Pero aquí vamos a tener otra. Este es también el campo magnético. Por ejemplo, miren, aquí en el campo magnético se respeta, eso por favor, quiero que quede claro, se respeta la regla de la mano derecha. ¿Ok? Miren, esto por favor se va a utilizar en todos los problemas, ¿no? El dedo gordito, todos vemos el dedo gordito, ¿verdad? El pulgar es el dedo que señala el sentido de la corriente. Por ejemplo, hacia arriba. Es el dedo pulgar. ¿Ok? Y los dedos normales, ahí están, ¿no? ¿Ven? Los dedos señalan hacia la derecha, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero el dedo gordo señala hacia arriba. Entonces, ese es el sentido y dirección que tiene la corriente eléctrica y el campo magnético, ojo, viene a ser un conjunto de líneas de fuerza tangentes a cada una de las circunferencias. Ahí está, ¿no? ¿Sí? Este es un conjunto de líneas de fuerza. Ahora, ¿qué queremos decir con esto? Y no se olviden, ¿no? El campo magnético, este campo magnético es perpendicular a la intensidad de corriente. ¿Ok? O sea, en realidad eso es lo que se está indicando ahí. Damos la lectura, caminamos un ratito, a ver, dice, experimento de Oersted, ¿no? El danés Hans Christian Oersted descubrió que el acercar un imán a un conductor por donde circula una corriente, el imán experimentará fuerzas que tenían a orientar al imán en forma perpendicular al conductor. Oersted también además determinó que el sentido del imán dependerá del sentido de la corriente. O sea, ahí está la regla de la mano derecha. El dedo gordito el dedo gordo o el pulgar es el que indica el sentido y dirección, ¿no? Del campo magnético. Y acá saben que vienen las leyes. Y esto les aseguro que han visto en el colegio incluso. Las leyes de Biot-Savart, ¿no?
Estas leyes de Biot-Savart, pocas semanas después de conocerse el descubrimiento de Oersted, el físico Jan B. Biot-Savart investigó sobre la intensidad de los campos creados por corrientes. A estos trabajos se le sumaron los aportes de André M. Ampère y Pierre S. Laplace. De ahí viene pues la ley de Ampère y de ahí viene la ley de Laplace. Son grandes ¿no? físicos quienes han aportado pues no a las matemáticas de hoy en día. Por ejemplo, en circuitos eléctricos, si siguen revisando, está pues la ley de Ampère, ¿no? ¿Sí? O la propia de ley Biot-Savart, ¿no? Pero está la ley de Ampère. Y también está Laplace, ¿no? La transformada en Laplace. Esos conceptos matemáticos existen, ¿ok? Aquí, algunas de las ecuaciones básicas, ojo. Dentro de la ley de las leyes de Biot-Savart, está pues para un conductor infinito. O sea, ¿cómo funciona esto? Miren, cuando un segmento conductor RS, este es el segmento, o sea, imagínense que sea una porción de cable, o sea, una porción de conductor, pues, ¿no es cierto? RS. Dice, R se conduce una intensidad de corriente o una corriente de intensidad I, como el mostrado en la figura, genera un campo magnético tal que un punto P contenido en un plano, ¿no? El vector B de campo magnético será normal a dicho plano al unir el punto P con los extremos R y S del conductor. Se genera, lo muestro en la figura. O sea, miren, si la corriente va en este sentido, y si asumimos la ley de la mano derecha, es como si acá estaría el dedo, ¿no? El índice, ¿no? ¿Verdad? Y los deditos de nuestros deditos estarían hacia arriba. O sea, es por eso que la dirección y sentido es por eso que la dirección y sentido está acá, ¿no? Sí, o sea, eso ya es parte teórica. Les voy a pedir revisar siempre el marco conceptual. A ver si me espero un ratito. Les voy a compartir de repente un par de videos, ¿no? Un ratito, ¿no? A ver, les quiero mostrar lo siguiente, un ratito. Ese frío está un poco intenso, ya, pero bueno. Quiero que revisen un poquito, ¿no? Todas las leyes de del magnetismo ya están dadas. Ojo, por favor, ¿eh? ¿Y cuáles son las leyes de Biot-Savart? La ley de un conductor esférico, rectilíneo, todas las leyes ya tienen sus propias ecuaciones. Ojo, ¿estamos de acuerdo? Por ejemplo, aquí no, vamos acá, ¿no?
Dice Jean-Baptiste, ¿no? Félix Savart. Luego está acá. Las leyes de Biot-Savart, ¿no? Como siempre, el internet no deja, bueno. Todas las leyes, por favor, están dadas. Cada ley tiene su propia ecuación. Si nosotros hablamos de la ley de la regla de la mano derecha, se tiene que respetar la regla de la mano derecha. Ahí está, ¿eh? Este es, por ejemplo, un claro ejemplo de la ley de la mano derecha. Ley de Biot-Savart. Estas leyes son con las que vamos a trabajar. La ley de Biot-Savart. ¿Para quién? Para una espiral circular. Ahí está, miren, por favor. El dedo gordito es quien indica la dirección de la corriente. Y los deditos indican la dirección del campo magnético. Ahora, el ángulo entre el campo magnético y la corriente eléctrica es 90 grados. Ahí no hay por qué chocar, ¿sí? 90 grados. Y en ese sentido se trabajan todos los problemas. ¿Ok? No hay por qué tenerle miedo. Ahora, las líneas de campo eléctrico nunca se van a cruzar, jamás. Se repelen entre sí. Muy bien, sigamos. Pasamos al solucionario. Por ejemplo, aquí, como les estaba comentando, las leyes de Biot-Savart son las leyes que gobiernan este tema que es el electromagnetismo. Entonces, no es complicado, pero sí tenemos que darnos cuenta. Por ejemplo, acá, miren, ¿qué nos dice, no? Para un conductor infinito, dice, ¿no? Cuando un segmento conductor RS conduce una corriente de intensidad I, como el mostrado en la figura, genera un campo magnético tal que en un punto P contenido en un plano, el vector B será normal a dicho plano. Ahora, al unir el punto P con los extremos R y S del conductor, se genera no lo mostraron ahí, ¿no? ¿Qué está pasando? Nosotros tenemos un segmento, este segmento tiene dos extremos, R y S. Pero estos extremos R y S están distanciados a una distancia R de un punto P. Lo que nos pide, ¿cuál sería la dirección y sentido, pues, no? De esta intensidad de corriente, conociendo el radio, conociendo la intensidad. Y aquí está la ecuación. La ecuación, ¿cuál es? Si nosotros le damos lectura, es mu sub 0 por I. Pero ¿quién es mu sub 0?
Mu sub 0 es la permeabilidad del vacío por la corriente que circula el conductor sobre 4pi por R. R es pues la distancia del conductor, ¿no? Por seno de alfa más seno de beta en unidades de Tesla. Así quedaría la ecuación, ¿no? Ahora dice, para el conductor semi-infinito, de la misma forma hacemos el cálculo, ¿no? El campo magnético en el punto P es mu sub 0 sobre 4pi, 1 entre R. O sea, esta ecuación ya está dada, ¿no? Ahora, para un conductor infinito, mu sub P es igual a mu sub 0, 2 pi R sobre I entre R, ¿no? Esas son las corrientes que se tiene para los conductores con esas características. Luego, para una espiral circular de corriente, acá nos dice, a ver, por favor, un minutito. Cuando un conductor bajo la forma de un arco presenta una corriente que está generada un campo magnético en todo el espacio que lo rodea, de manera que todas las líneas de campo envuelven a la espira, observándose que por una de estas sus caras las líneas salen de su interior y por la otra cara estas mismas ingresan. O sea, miren, en un campo magnético, ¿qué va a pasar? Por favor, chequen. Esta es una página no de nuestro cuaderno, ¿cierto? Muchas veces el campo eléctrico entra, ¿sí? A eso se refiere cuando el campo eléctrico ingresa. Ahora, cuando el campo eléctrico sale, acá hay una X. Muy bien. Ese es el campo magnético. Ahora, veamos acá, ¿no? El campo magnético tiene una ecuación. Esta ecuación es mu sub 0 sobre 2 por la corriente sobre la resistencia, y la unidad que debemos nosotros determinar es el Tesla. Por eso es que termina en T de Tesla. Ahora acá podemos apreciar, miren, un arco circular, ¿no? Entonces, ¿a qué es igual el campo magnético? Mu sub 0 I por R cuadrado sobre 2 X cuadrado más R cuadrado. Y ojo, no le ha puesto los datos. Tengan en cuenta ese detalle. O sea, muchas veces para yo conocer cómo voy a apreciar ese capítulo, necesito conocer cómo apreciarlo, ¿no? Bueno, ahí solamente les dejo ya. Luego viene fuerza magnética sobre un conductor móvil. Ahora, esta fuerza magnética sobre un cargador móvil, debido a que una carga en movimiento genera su propio campo magnético, al ingresar a otro campo magnético, se produce una interacción entre ellos, lo cual origina fuerzas naturales magnéticas, cuya dirección será normal al plano que forman la velocidad v y el campo magnético B. Y cuando la carga es positiva, su sentido viene dado por la regla de la mano derecha. En realidad, este es un tema de mucho tiempo, de la regla de la mano derecha, mismo que hemos visto hace un instante.
Acá vienen los problemas, ¿no? Nos dicen, dos polos norte de masas O, cargas magnéticas P y 3P, respectivamente, se encuentran a 20 centímetros de distancia. ¿Cuál es la masa magnética de la menor? Entonces, dos polos ¿no? norte de masas o cargas magnéticas P y 3P. Acá tenemos justamente P y 3P. Se encuentran a 20 centímetros de distancia. Aquí justamente viene pues la ecuación universal de los cuerpos. ¿Cuál es la masa magnética de la menor si la fuerza que rechazan es de 1,2 newton? O sea, ya nos da la fuerza, ¿no? La fuerza con la que rechazan es de 1,2 newton. ¿Pero de quién nos da? Nos da de la fuerza, ¿no? 3P. Entonces, un momentito. Aquí tenemos 3P. Como las fuerzas tienen la misma, o sea, son del mismo signo, la ley dice, no, fuerzas de la misma naturaleza se repelen. Entonces, la fuerza de naturaleza eléctrica de los dos va a ser repulsivo, ¿no? Porque las dos fuerzas tienen el mismo valor. Entonces, pues ya, fuerza igual a K sub M, P por 3P sobre K sub D. De los cuales el problema nos dice la fuerza con la que ellos logran impactar fuera del colegio es de 1,2. Ahora, ¿qué es 1,2? 1,2 newton. Entonces, vamos a ponerle, es necesario que asuma, si nos hemos equivocado, una rayita. 1,2 newton. Y esto es igual a 10 a la menos 7, que viene a ser el valor de la constante, P por 3P, 2 por 10 a la menos 1, es el valor de la constante. Y ya tenemos más el valor de P, ¿no? P por P cuadrado, 4P, 1,23. Sería 0,12 entre 3, 0,4 por 4. No, a ver, un ratito, que no creo que un lapsus. Revisar. 1, 2, 3, 4 por 1 entre 1, 2, 3, 4 por 10 a la menos 5 sobre 3. Entonces aquí 1, 2, 3, 40 entre 4 sería 10. 10 tercios sería, ¿no? Pero bueno. Nosotros nos queda 400 miliamperes como intensidad de corriente, ¿no? De la esferita, ¿no? Que se une a la carga que está cargada, pues, ¿no? Problema número 2. Espero que nos dure la voz también. Dice, dos polos sur, M1 de 900 ampermetro y 1600 ampermetro se hayan separado 700 centímetros. Dice, ¿en qué lugar de la recta que los une el campo magnético es nulo? O sea, acá, si nos damos cuenta,
debe existir un punto, a ver, prestame atención, lo vamos a agrandar, que ¿no? El campo magnético resultante sea nulo. Ahora, ojo, para que sea nulo, el campo que va a la derecha tiene que ser igual al campo que va a la izquierda. O sea, es como si fuera estática de los cuerpos, ¿no? Las fuerzas que van a la izquierda deben ser igual a las fuerzas que van a la derecha. O sea, esa es la ley. Entonces, aquí está pasando lo mismo, ¿no? Los dos campos magnéticos deben ser iguales. Pero, ¿qué tiene que pasar? Para que sean iguales, en algún punto deben de coincidir, ¿no es cierto? Ya sabemos, acá es igual a constante, la constante de los, ¿no? De los valores sería igual a la constante 900 entre la constante x al cuadrado. Y en el otro caso sería 1600 entre 70 menos x al cuadrado. ¿Por qué? Porque el x es el que no conocemos. Este x, ¿no? Nosotros no conocemos este x. Menos conocemos el otro lado. De 70 menos x. No se conoce. Entonces, de ahí lo único que se ha hecho es que, ¿qué le decimos, no? Que el campo magnético 1 es igual al campo magnético 2. Ahora, ese campo magnético, esa que es igual, ¿no? Ese campo magnético, a ver, veamos atrás. Tenemos que chapar la ecuación, bueno. Ese campo magnético, está acá. Ese campo magnético que nosotros estamos igualando, viene a ser justamente los dos, ¿no? Para nosotros B 900 viene a ser, pues, ¿no? La masa de los polos, ¿no? Sería así, es como si nosotros estuviéramos diciendo así, ¿no? Masa al x1 al cuadrado, como la masa 2 es a x2 al cuadrado, ¿no? Tendría ese valor, ¿no es cierto? No. Dice, en el centro del conductor circular de inducción magnética de 5 por 10 a la menos 4 Weber por metro cuadrado, si la corriente es igual a 30 amperios, es una corriente muy grande, calcule el radio, o sea, debemos determinar la longitud del radio. Entonces, aquí hay una ecuación directa, ¿no? La inducción magnética para una espira circular es B 2 pi 10 a la menos 7 I sobre R. De ahí que podemos sacar que va a ser 5 por 10 a la menos 4 igual a 2 pi por 10 a la menos 4 por 10 a la menos 5, ¿no? Y de ahí tenemos el resultado, ¿no? Un minutito, ya. No, no hay problema, sí, pues estamos un poquito con la garganta, pero esperamos un poquito contribuir para que no se queden tampoco retrasados. La inducción magnética para una espiral circular es esta, ¿no? Y de ahí podemos nosotros continuar. En el tema de campos electromagnéticos solamente es reemplazar datos, nada más, ¿no? Y miren, y les voy a mostrar un ratito un ejemplo. Espérenme a ver un minutito.
espérate. Les voy a mostrar. Un minutito, un minutito. En el tema de la ley de Biot-Savart, les pediré que revisen el libro porque son como 7, 8 casos de la ley de Biot-Savart. O sea, no van a pensar que en el electromagnetismo es una sola ecuación. No es así. Son varias ecuaciones que nosotros tenemos que reconocer, ¿no? Si se trata de un elemento rectilíneo, si se trata de un elemento, a ver un ratito, miren, acá por ejemplo, acá, ¿no? Y a mí, aquí por ejemplo, ¿no? Esto quiero mostrarles, porque lo que estamos haciendo en el cuadrillo es solamente reemplazar en la ecuación. ¿Qué es lo que yo tengo que conocer? Ojo, ley de Biot-Savart. O sea, eso tengo que estudiar. La ley de Biot-Savart aplica a varios casos. Por ejemplo, la ley de Biot-Savart para un conductor circular. Miren, la ley de Biot-Savart para un conductor rectilíneo. ¿No? Ahí está, ¿no? La ley de Biot-Savart o ley de Ampère, ¿no? Para un conjunto de espiras. A esta le llama ley toroide o solenoide. Ley de Gauss. ¿Ve? Entonces, como les digo, no es que sea complicado, sino es que tenemos que tener un poquito más de tiempito para poder revisar, porque finalmente son criterios nada más. Y esos criterios nosotros le vamos a reemplazar la ecuación que le corresponde, pues, ¿no? Vamos a dejar de compartir, les voy a compartir otro el Open, ¿no? Acá no. Como les digo, por ejemplo, acá, la inducción, miren, por favor, vamos a borrar acá, ¿no? La inducción magnética para una espira circular es, y todos nos preguntamos, ¿cuál es la inducción magnética para una espira circular? Esta es la ecuación. O sea, sé que nos puede, ¿no?, un poquito costar aprendernos, pero esa es la ecuación. 2pi por 10 a la menos 7 por la corriente sobre la resistencia. Esa es ese es el campo magnético en el centro del conductor circular. ¿Se dan cuenta, no? ¿Sí? Ese es en el centro, ¿no? En este centro de aquí. Ahora, hay muchos problemas que no lo vamos a poder ver, ¿no? Cómo ha sido y cómo es, pero solamente nos dan una idea. Entonces, aquí, ¿qué sucede, no? Si reemplazamos los datos que nos dice 2pi por 10 a la menos 7 por la corriente sobre la resistencia, nos podemos apreciar cuánto es la corriente. Nos dice, en el centro del conductor circular, la inducción magnética es de 5 por 10 a la menos 4 Weber por metro cuadrado, ¿no? Ese es el campo magnético, ¿no? 5 por 10 a la menos 4 Weber por metro cuadrado, ya. Si la corriente es 30 amperios, calcular el radio R. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En lugar de R, reemplazamos los 30 amperios y determinamos el valor de R, ¿no? Que para este caso nos queda 12,2 milímetros, ¿no? Listo, por un minutito mientras refrescamos la garganta.
Ya, muy bien, sigamos. Entonces acá tenemos, por ejemplo, nos dice el problema 4. Vamos a maximizar. Y miren, rápido está, ¿no? Nos dice, un conductor rectilíneo de gran longitud conduce una corriente de 20 amperes. Calcular la intensidad de campo producido a 2 centímetros del conductor. Miren, espero no nos olvidemos esto, ¿no? Si este es el conductor por el cual está circulando una intensidad de corriente, recuerden la ley de la mano derecha, así es, ¿no? ¿Están de acuerdo? Más o menos, así es la regla de la mano derecha, ¿no es cierto? Donde el dedo pulgar indica la corriente y el conjunto de estos dedos, al formar una circunferencia, están diciendo que forman, pues, ¿no? Velocidades tangenciales, ¿ok? Aquí son velocidades tangenciales. Entonces yo quisiera conversar, ¿no? El campo magnético producido por una intensidad de corriente es perpendicular al campo magnético. O sea, si nos preguntan, ¿quién es el que está yendo arriba? La corriente. ¿Y quién está perpendicular? El campo electromagnético. Por eso es que les decía que se puede crear un campo magnético natural y un campo magnético artificial. Y acá podemos obtener, ¿cuál es la ecuación? Ahí está la ecuación. 2 por 10 a la menos 7 corriente sobre resistencia. Sería 2 por 10 a la menos 7 corriente. 20 por 10 a la menos 7, 20 al cuadrado. ¿Ven? Luego vamos acá. Nos dice determinar el radio de la trayectoria que describe un protón lanzado transversalmente a un campo magnético de 18 watts por metro cuadrado, con una velocidad de 2 por 2,7 por 10 a las 6 metros por segundo. La carga del protón es 1,66 por 10 a la menos 19 coulomb. Y la carga del electrón haber sido, ¿no? Digo, del electrón o protón haber sido 1,6 por 10 a la menos 19 kilogramos. Su masa, ¿no? Su masa. Entonces acá, el protón describe una trayectoria circular como sigue. O sea, este es su camino de protón, bueno. Una trayectoria circular. Como se sigue. De aquí que la fuerza magnética es la fuerza centrípeta. Esta es la fuerza magnética. Q por V por B. Y esta es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Esa es la fuerza magnética. Entonces, aquí que podemos, ¿no?, eliminar velocidad con velocidad se va y nos quedaría la carga por la velocidad es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. De acá tenemos que encontrar el radio para el cual estamos diseñando que en el bar se cumpla, ¿no?, el requisito. Dice, una barra de imán. El problema es 6, ¿no? Una barra de imán se encuentra en un campo magnético uniforme y en posición mostrada, ¿no?, experimenta un torque de 1600 Nm por metro de intensidad y sentido contrario. Si las masas magnéticas de los polos son 10 a la 4 metros, ¿no?, amper metro, y la barra es 48 centímetros de longitud, ¿cuál será la longitud del campo magnético? Preguntan. Entonces acá tenemos una barra, ¿no?, en el cual esa barra está dentro de un campo magnético, dentro de un conjunto
de líneas de fuerza que se llama campo magnético. Y está de color verde el sur y el norte, no, de color rojo norte. Y ahí podemos ingresar los valores de 0.5 newton amper metro, 1 newton amper metro, 1,5 newton amper metro, 2 newton amper metro y 2,5 newton amper metro. Si vamos al siguiente problema, o ahí nomás, ¿no? La solución nos dice, ¿no? Un poquito, la fuerza magnética en el imán produce torque. Claro, torque de fuerza por distancia, ¿no? Entonces aquí, si aquí es 3240, el torque es por fuerza por distancia. Donde la fuerza magnética con la intensidad de campo magnético, entonces, el torque que es igual, ambos escalares, B por P por la distancia vectorial, ¿no? Entonces, esto se convierte en B por el campo magnético sobre el campo magnético por D. Y acá están los datos, ¿no? El R es igual a 16 por 10 al cuadrado y el P 10 a la cuarta por 10 a la menos 10 a la menos 2 metros cuadrados. Por lo tanto, tenemos un campo magnético de 0,5 newton angstrom-metro, ¿no? Bueno, son unidades netas. Acá nos dice, ¿cuál es la intensidad del campo magnético en el punto P? Da la respuesta en newton por metro ampere. Aquí hay que un poquito darle valor porque nos dice cuál es la intensidad del campo magnético, ¿no? En el punto P. Entonces, si le damos otro campo magnético, les aseguro que están encontrando, ¿no? De repente se han olvidado del enunciado y nos dice cuál, ¿no? Es la intensidad del campo magnético en el punto P. Acá, como nosotros tenemos aquí el punto P, ¿qué tendríamos que saber? Miren, por favor, si en este punto la corriente entra o sale. A ver, analicen. En el punto B, ¿la corriente entra o sale? A ver, un minutito, mientras nos refrescamos. Muy bien. Hasta aquí. Lo que les quiero comentar es lo siguiente, a ver, de repente, para que tengamos un poquito más claro. Si nosotros, miren, tenemos un conductor, ¿no? De corriente eléctrica y le asignamos la corriente hacia arriba, ¿qué dice la regla de la mano derecha, no? Aquí va a descender el pulgar, ¿no? Y los dedos estarían así, ¿no? Este dedo pulgar es el que indica el sentido de corriente. Y los dedos que están asociados a la regla de la mano derecha indican la dirección y no del campo magnético. Pues les preguntaba, ¿no? Si a nosotros nos están indicando, ¿no? La corriente y nos dice, ¿no? En newton por amperímetro, y si la en A es menos 15 y en B es 32, ¿no? ¿Cuál es la intensidad del campo? Nos tenemos que nosotros recordar acá, ¿no? La intensidad del campo magnético en el punto B viene a por... Como son solamente dos vectores, encontramos el vector resultante y listo, ¿no? Claro, es una alternativa, ¿no? El vector resultante es igual a la suma de los dos vectores no adyacentes. O sea, B1 y B2, y ahí encontramos los vectores resultantes. Dice el día 0.25 amper metro. Es verdad. A ver, un momentito. Acá nos dice, a ver, vamos a leer el enunciado un momentito. Un momentito, está pequeño, no deja leer. Nos dice acá, hallar el módulo del campo magnético resultante en el punto P. ¿Dónde está el punto P? Aquí está el punto P. Ya.
creado por las corrientes eléctricas de intensidad I1, I2, I2, igual a 0.6 amperes, que circulan por los alambres rectos paralelos y muy largos, ¿no? Sabiendo que la arista es A igual a 10 raíz de 3 centímetros. Entonces aquí un minutito ya, ahora sí. Tenemos acá miren, el triángulo que se nota, I1, I2 y 3. Y en ahí, porque vamos a tener en cuenta, ahí vamos a tener en cuenta que los puntos en las intensidades, ¿no?, de los campos, aquí, por ejemplo, graficando las intensidades del campo magnético tenemos. Este es el triángulo que nosotros nos da, ¿no? I1, I2 y 3. De los cuales nosotros empezamos a hacer, pues, ¿no?, la distribución de los radios, ¿no? B1 y B3, B1, B2, B3. Tanto B1 como B2 se eliminan al ser la misma medida en sentidos contrarios, por ello, a la intensidad magnética resultante es B1 es igual a B3. Y entonces que es igual 2 por 10 a la menos 7, 0,6 pi sobre 15 por 10 a la menos 2. Lo que nos queda 2 microteslas, ¿no? Un poquito más le hace falta acá la teoría, ¿no? Un poquito no está tan, digamos, directo. Pero sí, bueno, que le pongan la teoría para poder implementar de dónde se está resolviendo este problema, ¿no? Porque hay varias metodologías. Las comento un poquito, ¿no? No hay veces, no solamente va por la ecuación, sino que analizar un poquito más. Tenemos la segunda práctica, ¿no? Como lo había colocado el docente. Acá nos dice, en la imagen se mueve horizontalmente con velocidad constante hacia la espira fija. Luego se puede proponer correctamente qué nos dicen, ¿no? El flujo disminuye con el tiempo, ¿será verdadero o falso? El sentido de la corriente en la espira está equivocado, ¿será verdadero o falso? No cumple la ley de inducción de Faraday, será verdadero o falso, ¿no? Entonces, hay que demostrar esas tres leyes, ¿no? Entonces acá, un poquito ya hemos analizado. El 1. El flujo magnético varía en aumento conforme transcurre el tiempo. Bueno, falso. 2. Por la regla de la mano derecha, el sentido de la corriente inducida es contrario al que se presenta en la imagen, dice verdadero. Al existir una variación de flujo magnético, la espira produce una fuerza electromotriz inducida. Por ello, si se cumple la ley de Faraday, falso. A ver un minutito.
Muy bien, continuemos. Listo. Esta es la parte teórica, ¿no? Bueno, no hay problema. En este problema número 2, un poquito como estaba preparándoles. Hoy hace harto frío, en serio. Bueno, nos dice una espira de 500 centímetros cuadrados en resistencia de 10 ohmios se acerca hacia un imán aumentando el flujo magnético a razón de 0,2 Webers por segundo. Nos dice hallar la corriente inducida en espira. ¿Cómo se determina la FEN, no? La FEN inducida en espira esta FEN es como un voltaje. Viene a ser igual la variación de flujo con respecto al tiempo. Nos dice que es 0,2. Por ello, la ley de Ohm de la corriente eléctrica es, ¿no? Ustedes recordarán que el voltaje es corriente por resistencia. Entonces, aquí al voltaje se le conoce como E, o sea, se le conoce como fuerza electromotriz. En muchos problemas les había comentado que van a encontrar ese término, FEN, fuerza electromotriz, y esa fuerza electromotriz se refiere al voltaje, y en la ecuación viene a ser E, o sea, es como si aquí yo coloco, no, E, voltaje es corriente por resistencia, ¿se dan cuenta, no? Y si yo quiero encontrar la corriente, ¿cómo sería? Voltaje sobre resistencia, ¿no? Y eso se está aplicándose aquí, ¿no? Este criterio está acá, ¿no? Ahí está, ¿no? Ese criterio está ahí, ¿no? Lo ponemos un poco más recto. Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Corriente es voltaje sobre resistencia. Si el voltaje es 0,2 y la resistencia es 10 ohmios, 0,2 entre 10, ¿cuánto me da la corriente? 20 miliamperes. De ahí se da la respuesta, ¿no? Sí, así es simple en realidad. No es complicado, pero sí les pediré que revisen, digamos, la bibliografía necesaria o libro, ¿no? Para poder estar entendidos del tema. 3. Hoy un poquito nos ha dado la gripe un poco fuerte. Ya. Nos dice, ¿no? Acá, la barra delgada de 1 metro de longitud gira en el campo magnético de módulo 1 Tesla alrededor, ¿no? De un eje que pasa por uno de sus extremos y es paralelo al campo magnético. Hallar el flujo de inducción magnética que atraviesa la barra en cada vuelta, ¿no? Entonces, hay otro detalle que también les debo comentar acá. Si en un problema ustedes ven X, es porque el campo magnético está entrando. O sea, miren, les comento lo siguiente, ¿no? Hagamos de cuenta que acá tengo una hoja de papel. Y les aseguro que ustedes ya han visto esto, les han explicado. Si acá está la X, es porque el campo magnético está saliendo, ¿no? En cambio, si ven puntos, es porque el campo magnético está entrando. ¿Ok? Entonces, en un problema tienen que fijarse eso. ¿Por qué? Porque gracias a ese dato es que se va a respetar la ley de la regla de la mano derecha, pues, ¿no? Eso es todo, ¿no? Entonces, acá, ¿qué nos dice, no? El flujo
inducción magnética que atraviesa la barra es el flujo, que es igual, pues, ¿no? P por S, ¿no? Sí, o sea, en este caso va a ser campo pi por radio al cuadrado. O sea, el campo magnético por el área. Y si vemos acá, el área es, pues, ¿no? Una circunferencia. Y el área de la circunferencia, que es igual, pi por radio al cuadrado. De ahí viene, ¿no? O sea, el flujo es campo magnético por área. Y el área, que es igual, pi por radio al cuadrado. De ahí viene, ¿no? Si nosotros revisamos, entonces decimos, ¿cuánto es el campo magnético, no? Es un Tesla a 1 metro, entonces ahí está, ¿no? Un Tesla por 1 metro, pi por 1 metro cuadrado sería o sea, sería simplemente el campo magnético pi Weber, ¿no? Así quedaría, ¿no? ¿Sí? El siguiente. Acá nos dice, ¿no? La tensión en el primario de un transformador es de 100 voltios. Acá les quiero comentar, un transformador, les aseguro que todos han visto. Este transformador está en todos los equipos electrónicos, eso les comento, ¿no? ¿Por qué? Porque va a convertir la tensión de entrada en una tensión más baja. Por ejemplo, acá entra 220 y solamente acá va a salir 20 voltios. O solamente en vez de 20 va a salir 12 voltios. ¿Aumenta, no? Ese transformador es una máquina eléctrica que ya está dado. Y ahí lo tienen, ¿no? Ese transformador tiene dos espiras, una primaria y una secundaria. ¿Cómo se adquiere la energía? Por inducción electromagnética. Entonces acá, la corriente que es igual, E de S entre R, considerando un transformador, se cumple ¿qué? ¿Qué se cumple en el transformador? El voltaje en el primario es el voltaje en el secundario. Como el número de espiras del primario es el número de espiras del secundario. O sea, si me dejo entender, ustedes van a encontrar así. El voltaje del primario. Aquí no. El voltaje del primario es al voltaje del secundario, como el número de espiras del primario es al número de espiras del secundario. Así está la ecuación. O de repente pueden querer esto, ¿no? El voltaje del primario es al número de espiras del primario, como el voltaje del secundario es al número de espiras del secundario. O sea, esa es la ecuación. Y ahí donde se está reemplazándose, ¿no? Los datos. Si vamos y le damos lectura, nos dice, la tensión en el primario de un transformador es de 100 voltios. Eso se refiere al voltaje en el primario. 100 voltios. ¿No? Y posee 1000 espiras, o sea, el número de espiras en el primario es también 1000, ¿no? 1000 espiras. Si entre los extremos del secundario de 500 espiras se coloca una resistencia de 10 ohmios, o sea, el número de espiras del secundario, ¿cuánto es? 500 espiras. Entonces, ¿no? ¿Qué es lo que no conocemos aquí, pues? El voltaje en el secundario, ¿sí o no? Primero hay que conocer el voltaje en el secundario, miren, y eso es lo que se ha hecho acá, ¿no? Aquí está, ¿no? Se han reemplazado los datos, el voltaje en el primario, el número de espiras en el primario, el número de espiras en el secundario y se conoce el voltaje en el secundario. De ahí que la corriente es voltaje sobre resistencia, 50 entre 10, 5 amperios. Entonces, en la corriente sería corriente máxima raíz cuadrada de 2. Sería 5 raíz cuadrada de 2 amperes, ¿no? Que sería la corriente eficaz, con la cual va a funcionar el transformador. Luego acá nos dice
Un avión vuela, dice, ¿no? Paralelamente al suelo y hacia el oeste con una velocidad de 150 metros por segundo. Esta es la velocidad, ¿no? A una altura donde la componente vertical del campo magnético es 0,8 Gauss. Hallar la diferencia potencial entre las puntas de las alas si la separación entre ambas es 20 metros. Entonces aquí hay una ecuación, ¿no? El campo magnético es menos, o el voltaje, ¿no? Ojo, miren por favor. Este E se refiere al voltaje. Es igual a menos el campo magnético por la longitud por el, ¿no? V. ¿Cuánto? B, 8 Gauss. 8 Gauss sería 0,8 por 10 a la menos 4 teslas. Entonces, el E va a ser menos 0,8 por 10 a la menos 4 teslas por 20, que es la separación, ¿no? La separación entre las alas, 20 metros, por 150 metros por segundo, que es la velocidad. Y ya obtenemos el valor del nivel de tensión que se tiene, ¿no? Nos dice hallar la diferencia potencial. Cuando nos dice hallar la diferencia potencial, se refiere al voltaje, ¿ok? La diferencia potencial se refiere al voltaje. Listo. Acá nos dice hallar la inducción magnética en el punto O. Aquí en el punto O, ¿no? Estos son segmentos pues, de cables. Esos son segmentos solamente, no es otra cosa, ¿no? Ahora, por esos segmentos circula una intensidad de corriente. Y esa intensidad de corriente también está en función pues, a la regla de la mano derecha. Todo es en función a la regla de la mano derecha. Listo. Un poquito. Ya. Aquí, por ejemplo, miren. En el punto O se tendrá 4 campos magnéticos debido a partes circunferenciales que son recorridos por la corriente. Las partes rectas no tienen campo magnético O, pero por ello los campos son, no sé, en el campo 1, 2 y 3 se suman, el 4 y un campo resultante. Entonces, el campo magnético, por ejemplo, acá es igual. 1 sobre 4, un sub 0 i sobre 2r, ¿no? Y acá sería un sub 0 i sobre 8r. Sumando 2 y 3 sería 2 cuartos, un sub 0, se van y quedaría un sub 0 i sobre 8. Por lo tanto, la intensidad del campo magnético en 4 sería 3 cuartos, un sub 0 sobre 2, 3, que sería un sub 0 y 8. Por lo tanto, la inducción magnética resultante en el centro es, ¿no? De O es B1 más B2 más B3 menos B4. Ahora, esos signos justamente nacen en función, pues, a la ley de la mano derecha, ¿no? Sí, o sea, si nosotros le damos acá, este sería para el campo magnético B1, B2, acá sería un B3, ¿no? Y acá sería un menos B4.
de ello se obtiene un poquito, ¿no? El campo magnético resultante de la ley de la mano, de la regla de la mano derecha. Simple. Aquí en este problema, en el 7, en un solenoide de 400 espiras, dice, y 40 centímetros pi de longitud, pasa una corriente de 5 amperios. Hallar la intensidad del campo magnético en el interior del solenoide. Se le llama pues solenoide cuando es una bobina. O sea, un llamado inductor. Este es un inductor bobina, así se le conoce. Es un cable enrollado, pues, ¿no? Bobina, inductor, solenoide. El cable tiene esas características, ¿no? 400 espiras, 4 pi por 4 pi centímetros de longitud y con una corriente de 5 amperes. Nos dice hallar la intensidad del campo magnético. Su campo magnético ya está dado. Ese campo magnético, acá está la ecuación, ¿no? Mu sub 0 por la cantidad de espiras por I sobre L. O sea, esto ya está dado por regla, ¿no? Que el campo magnético, este campo magnético es igual mu sub 0 por el número de espiras por la corriente sobre la longitud. O sea, eso ya está dado, ¿no? Y se reemplaza. El mu sub 0 es 4 pi por 10 a la menos 7, ¿no? Por 400, que viene a ser el número de espiras, por 5, que es la corriente, entre 0,4 pi, lo cual nos da 2 por 10 a la menos 3 teslas, ¿no? Que viene a ser el campo magnético resultante, ¿no? Entonces, en toda esta cantidad de problemas que se ha revisado, más es la parte teórica, ¿no? Cada uno de estos casos es una de las leyes de Biot-Savart, ¿no? Les pide revisar un poquito para que nos familiaricemos, ¿no? Parece complicado, pero no, solamente es reconocer el tipo de problema y reemplazar, ¿no? Únicamente. Muy bien, nos quedamos aquí. Les pido, ¿no? Cuidarse mucho, está haciendo bastante frío. Nos encontramos la siguiente semana. Gracias, jóvenes, cuídense mucho. Ya les comparto el material también. Un poquito, contamos, ¿no? Una gripe, algo particular. Gracias. Pueden salir. Muchos saludos. Gracias, Zenón. Muy amable.